Mis padres dijeron, ya no eres parte de esta familia. No vuelvas. Me quedé allí, paralizada, mirando la puerta cerrada, la llave inútil en mi mano. Luego, una semana después, recibí un correo electrónico urgente de su abogado. Tenemos un problema. ¿Llame de inmediato? Soy Claire Walsh, tengo 28 años, y nunca imaginé que mis propios padres me traicionarían de esta manera. Fue durante una tensa cena familiar en Missoula, Montana, cuando sus palabras me golpearon como una bofetada. Ya no eres parte de esta familia. No vuelvas. Mi corazón latía con fuerza mientras los miraba, con el tenedor congelado en el aire. Los ojos de mi madre estaban fríos, el rostro de mi padre inexpresivo, y mi hermano solo sonrió con suficiencia. Antes de que pudiera reaccionar, se levantaron, señalaron la puerta, y salí tambaleándome hacia la noche. La cerradura hizo clic detrás de mí, la llave en mi mano de repente inútil. Golpeé la puerta, gritando, pero nadie respondió. Mi mundo entero se derrumbó en ese instante, expulsada de mi propia casa. Sin explicaciones, solo su cruel despido. Me registré en un hotel barato, con la mente dando vueltas, tratando de entender por qué habían hecho esto. ¿Fue porque me negué a unirme al negocio familiar o porque me atreví a perseguir mi sueño de escribir guiones? Una semana después, mi teléfono vibró con un correo electrónico urgente de su abogado. Tenemos un problema. ¿Llame de inmediato? Se me encogió el estómago. Hacía una semana, me habían echado fríamente y declarado que ya no era de la familia. Y ahora, a través de su abogado, me suplicaban ayuda. Miré las palabras en la pantalla y esbocé una sonrisa amarga. ¿Alguna vez has enfrentado la traición de las personas en las que más confiabas? Comparte tu historia en los comentarios. Me encantaría leerla. Crecer en Missoula, Montana, significaba vivir bajo la sombra del apellido Blair. Mi madre, Carol Blair, dirigía el negocio familiar de planificación de eventos como un general al mando de un ejército. Bodas, galas corporativas, lo que fuera. Lo construyó desde cero, y era su orgullo y alegría. Cada conversación en la mesa giraba en torno a listas de clientes, reservas de locales o márgenes de beneficio. Mi padre, Richard Blair, se encargaba de las finanzas, siempre asintiendo a las órdenes de mamá, su silencio más elocuente que las palabras. Luego estaba mi hermano, Shaun Blair, 5 años mayor, el hijo predilecto que prosperaba en el negocio, absorbiendo los elogios de mamá como si fueran oxígeno. Yo era la rara, la soñadora que prefería garabatear guiones a equilibrar presupuestos. Siempre me había encantado escribir historias, guiones, cualquier cosa que me permitiera escapar. Pero para mi familia, era una pérdida de tiempo. Necesitas un trabajo de verdad, espetaba mamá, entrecerrando los ojos cada vez que mencionaba presentar un guión. Shaun sonreía con suficiencia, soltando frases como, sigue soñando, Claire, pero no esperes un sueldo. Incluso papá, que rara vez hablaba, murmuraba, el negocio es lo que nos mantiene a flote. Sus palabras dolían, pero seguí adelante, escapándome a un pequeño estudio en Missoula el año pasado para presentar mi primer guión. Fracasó estrepitosamente. El rechazo me aplastó, pero sus risas en la cena dolieron aún más. Te lo dije, dijo Shaun, sirviéndose más vino. La única persona que siempre me entendió fue mi abuela, Florence Walsh. La abuela Florence no era como el resto de ellos. Se sentaba conmigo en su porche, sus manos arrugadas pero firmes, enseñándome a crear diálogos que calaran hondo. Tus historias importan, Claire, decía, su voz cálida, sus ojos brillantes de convicción. Pasábamos horas analizando películas antiguas, cada línea, cada giro. Anotaba en los márgenes de mis guiones, su caligrafía pulcra y alentadora. Sigue adelante, susurraba, no importa lo que digan. Esos momentos eran mi salvavidas, la única vez que me sentía vista. La abuela Florence falleció hace 2 años, y su ausencia dejó un vacío que nada podía llenar. Pero la presión de mamá, papá y Shaun nunca cesó. El negocio lo era todo, nuestro legado, lo llamaban. Cuando era niña, los acompañaba a sus eventos, cargando manteles o colocando sillas. Pero incluso entonces, me escapaba para escribir escenas en mi cuaderno. Mamá me sorprendió una vez, su rostro contraído. No estás aquí para jugar, Claire.
Este es nuestro futuro. Yo tenía 12 años. Para cuando llegué a los 20, me había mudado, persiguiendo mi sueño en la pequeña escena cinematográfica de Missoule. Pero después del rechazo del estudio, tuve que volver a casa con el rabo entre las piernas. Las miradas en sus rostros lo decían todo. Era un fracaso. Vivir de nuevo en casa era como caminar sobre cáscaras de huevo. Todos los días, mamá me presionaba para que me uniera al negocio. Podrías ser genial en esto, Claire, decía, su tono más de orden que de aliento. Shaun intervenía. Lo arruinaría, mamá. Atengámonos a lo que sabemos. Papá solo sorbía su café, evitando mi mirada. Intenté seguir escribiendo, encerrándome en mi habitación, tecleando hasta altas horas de la noche. Pero sus voces resonaban a través de las paredes. Llamadas de clientes, planes de eventos. La risa de suficiencia de Shaun. Me sentía como una extraña en mi propia casa, mis guiones un secreto que tenía que ocultar. Las palabras de la abuela Florence me mantenían en pie. Me había dejado su vieja máquina de escribir, un trasto que yo atesoraba. Pasaba los dedos por sus teclas, recordando sus lecciones. Una buena historia necesita corazón, Claire. No dejes que nadie te lo quite. Pero el corazón no era suficiente cuando las expectativas de mamá se cernían como una tormenta. Irrumpía en mi habitación, arrojando propuestas de eventos sobre mi escritorio. Lee esto. Aprende algo útil. Yo asentía, pero mi mente estaba en otro lugar, perdida en escenas que nunca terminaría. Las pullas de Shaun también se agudizaron. ¿Sigues escribiendo tus peliculitas?, decía, apoyado en el marco de la puerta. ¿Madura, Claire? Empecé a dudar de mí misma. Quizás tenían razón. Quizás mis sueños eran solo fantasías infantiles. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la abuela Florence, oía su voz, instándome a luchar. Ella había creído en mí cuando nadie más lo hizo. Y de alguna manera, esa creencia se sentía como lo único que me mantenía entera. De vuelta en casa, la presión solo empeoró. Mamá tenía un objetivo, meterme en el negocio familiar de planificación de eventos. Claire, esta es tu oportunidad de demostrar tu valía, dijo, empujando una pila de propuestas de clientes sobre la mesa de la cocina. La Blair Events Company era su imperio, y esperaba que yo me alineara. Asistía a reuniones, anotando detalles para recepciones de bodas o retiros corporativos, mientras mi mente divagaba hacia el guión que llevaba meses puliendo. Por la noche, cerraba la puerta de mi habitación con llave, tecleando furiosamente, creando escenas sobre personajes que luchaban por su libertad. Enviaba propuestas a pequeños estudios en Missoule, esperando una oportunidad. Pero cada correo de rechazo se sentía como un puñetazo, y la voz de mamá resonaba en mi cabeza. Esto no es un juego, Claire. Tienes que madurar. Shaun no era mejor. Irrumpía en mi habitación, mirando la pantalla de mi portátil. ¿Sigues jugando a ser guionista?, se burlaba, su sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar. Estás haciendo perder el tiempo a todo el mundo. Él prosperaba en el negocio, encantando a los clientes y disfrutando de la aprobación de mamá. Para él, mis sueños eran una broma, una distracción del legado familiar. Papá, como de costumbre, permanecía en silencio, con los ojos fijos en su taza de café durante nuestras tensas cenas. Pero su silencio gritaba acuerdo con las exigencias de mamá. Solo inténtalo, Claire, murmuró una vez, apenas levantando la vista. El negocio es estable. ¿Estable? Esa palabra se sentía como una cadena. Sin embargo, seguí escribiendo. Me quedaba despierta hasta pasada la medianoche refinando diálogos, imaginando mi nombre en un cartel de cine. Conseguí un trabajo en un pequeño estudio en Missoule la primavera pasada, asistiendo en una película de bajo presupuesto. No era mucho, pero era mío, un pie en la puerta. Pasaba los días en el set, absorbiendo cada detalle, retocando mis propios guiones durante los descansos. Luego, hace 3 meses, el estudio perdió la financiación. El proyecto se derrumbó, y también mi trabajo. Estaba devastada. Mis ahorros agotados, mi confianza destrozada. Sin otro lugar a donde ir, hice las maletas y volví a casa.
En el momento en que crucé la puerta, las expectativas de mamá me golpearon como un maremoto. Probaste tu pequeño pasatiempo, dijo, su voz fría. Ahora es el momento de unirte a nosotros de verdad. Me entregó un portátil de la empresa, ya cargado con hojas de cálculo de eventos. Quería gritar, decirle que no me rendiría. Pero necesitaba un techo sobre mi cabeza, así que asentí, tragándome mi orgullo. Shaun no lo dejó pasar. Ya de vuelta, decía, apoyado en el mostrador. Supongo que tus sueños de Hollywood no funcionaron. Sus palabras ardían, pero me negué a que me viera derrumbarme. Cada día era una batalla. Mamá me arrastraba a reuniones con clientes, presentándome como la nueva planificadora, mientras yo forzaba una sonrisa, con mi cuaderno lleno de ideas para guiones escondido en mi bolso. Oía a Shaun alardear de haber conseguido un gran evento corporativo, su ego llenando la habitación. Papá asentía, sin cuestionar nunca, sin defenderme nunca. En casa, me escapaba a mi habitación, vertiendo mi frustración en mis guiones. Escribí sobre una mujer que se liberaba de una familia controladora, su coraje creciendo con cada página. Se sentía como un espejo de mi vida, pero la tensión seguía aumentando. Mamá comenzó a programarme para eventos consecutivos, sin dejarme tiempo para escribir. No estás poniendo de tu parte, espetaba cuando no cumplía un plazo, sus ojos acusadores. Shaun se sumaba, lanzando comentarios sarcásticos como, quizás si te concentraras, contribuirías de verdad. Me mordía la lengua, pero por dentro gritaba. Hacía llamadas a escondidas a un amigo en la industria del cine, preguntando por nuevas oportunidades, pero los rechazos seguían llegando. Mis sueños se sentían más lejanos que nunca, y el peso de su desaprobación me estaba aplastando. Una noche, me senté en mi escritorio, mirando mi último guión. Había escrito una escena donde la heroína se enfrentaba a su familia, su voz fuerte e inquebrantable. Quería ser ella, pero aún no había llegado a ese punto. Cerré el portátil, mis manos temblaban. Algo tenía que ceder. Esa cena lo cambió todo. Me senté frente a mamá y papá en la mesa del comedor, con Shaun sonriendo con suficiencia desde su asiento. El aire estaba cargado de tensión, el tintineo de los tenedores era el único sonido hasta que mamá rompió el silencio. Claire, necesitamos hablar de tu futuro, dijo, su voz afilada como un cuchillo. Sabía lo que venía. Otro sermón sobre unirme al negocio familiar de planificación de eventos. Lo había oído 100 veces, pero esa noche estaba harta de contenerme. No voy a renunciar a escribir guiones, dije, mi voz firme a pesar del nudo en mi estómago. Es lo que amo. Los ojos de mamá se entrecerraron. El amor no paga las facturas, Claire. Esta familia construyó algo real. Lo estás tirando por una fantasía. Apreté los puños, mi corazón latiendo con fuerza. No es una fantasía. Soy buena en esto, mamá. He estado presentando guiones, recibiendo comentarios. Shaun me interrumpió con una risa. ¿Comentarios? Querrás decir rechazos. Acéptalo, Claire. ¿No estás hecha para esto? Sus palabras me atravesaron, pero me defendí. Al menos lo estoy intentando, Shaun. Tú solo sigues las órdenes de mamá como una marioneta. Papá, que había estado en silencio, finalmente habló, ya es suficiente, Claire. Te estás poniendo en ridículo. Su voz era baja, pero golpeó como una bofetada. Me volví hacia él, desesperada. Papá, sabes que he estado trabajando duro. ¿Por qué no puedes apoyarme? Él desvió la mirada, con la mandíbula apretada. Mamá se levantó, su silla raspando el suelo. Esta es tu casa, Claire, pero solo si eres parte de esta familia. Si eliges esta tontería por encima de nosotros, estás fuera. Me quedé helada. ¿Qué estás diciendo? Mi voz temblaba. El rostro de mamá era de piedra. Ya no eres parte de esta familia. Vete. Shaun sonrió con suficiencia, cruzando los brazos. Papá solo miraba su plato. Me levanté, con las piernas temblorosas, y cogí mi bolso. No puedes hablar en serio, dije. Pero mamá señaló la puerta. Ahora. Salí tambaleándome, el aire frío de la noche golpeándome mientras la cerradura hacía clic detrás de mí.
Golpeé la puerta, gritando, «Mamá, papá, abrid la puerta». Nada. Mi llave no funcionaba. Habían cambiado las cerraduras. Terminé en un hotel barato al final de la calle. Mi mente acelerada. ¿Cómo podían hacer esto? Intenté llamar a mamá, luego a papá, luego a Shaun. Sin respuesta. Mis mensajes no fueron leídos. Me senté en la dura cama del hotel, revisando mi aplicación bancaria para decidir mi próximo movimiento. Fue entonces cuando lo vi. Mi cuenta de ahorros, la que compartía con Shaun para emergencias, estaba vacía. $1000 desaparecidos. Llamé al banco, mis manos temblaban. Los fondos fueron retirados ayer, dijo el empleado. Por Shaun Blair. Mi hermano, lo había cogido todo. Miré mi teléfono, con el pecho oprimido por la traición. Shaun siempre había sido mezquino, pero esto era un nuevo nivel. Intenté llamarlo de nuevo, dejando un mensaje de voz. ¿Por qué, Shaun? Ese era mi dinero. Sin respuesta. Pensé en la abuela Florence, en cómo me diría que siguiera luchando. Pero en ese momento, sentía que lo había perdido todo. Mi casa, mi familia, mis ahorros. Me acurruqué en la cama, con el portátil abierto en mi último guión, lo único que me quedaba. No me rendiría, pero no sabía cómo seguir adelante. Una semana después, mi teléfono vibró con un mensaje. Todavía estaba encerrada en ese hotel barato de Missoula, mi vida empaquetada en una maleta, mis ahorros desaparecidos. El correo electrónico era de Robert Kahn, el abogado del fideicomiso, y el asunto me detuvo en seco, urgente, fideicomiso Florence Walsh. Mi corazón dio un vuelco. La abuela Florence. Lo abrí, recorriendo las palabras. Usted tiene derecho a activos bajo un fideicomiso establecido por Florence Walsh. Por favor, póngase en contacto conmigo de inmediato. ¿Activos, fideicomiso? No sabía nada de ningún fideicomiso. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Robert. Claire, dijo, su voz tranquila pero firme. Tu abuela estableció un fideicomiso para ti antes de fallecer. Garantiza tu derecho a permanecer en la casa familiar y proporciona fondos para tu carrera de guionista. Casi se me cae el teléfono. ¿La casa familiar de la que mamá y papá acababan de echarme con llave y dinero para escribir? Hay más, añadió Robert. Florence te dejó una carta. Te la enviaré con los documentos del fideicomiso. Acepté reunirme con él al día siguiente, con la mente acelerada. ¿Por qué nadie me había hablado de esto? Los documentos llegaron al hotel, un sobre grueso con jerga legal y una carta sellada con la familiar caligrafía de la abuela Florence. La abrí de un tirón. Me escocían los ojos mientras leía sus palabras. Mi queridísima Claire, comenzaba. Siempre he sabido que tu corazón pertenece a tus historias. Este fideicomiso es mi manera de protegerte de aquellos que no lo entienden, tu madre, tu padre, tu hermano. Intentarán controlarte, pero tú eres más fuerte que sus dudas. La casa es tuya para reclamarla, y los fondos son para tus sueños. No dejes que te lo quiten. Apreté la carta, las lágrimas corrían por mi rostro. La abuela Florence había previsto esto. Las exigencias de mamá, el silencio de papá, la traición de Shaun. Había planeado protegerme. Los detalles del fideicomiso eran asombrosos. Florence había reservado suficiente para cubrir mis gastos de vida y apoyar mi escritura de guiones durante años. Había una cláusula que aseguraba que podía quedarme en la casa familiar sin importar lo que dijeran mamá o papá. Robert explicó por teléfono, tus padres fueron notificados del fideicomiso cuando Florence falleció, pero han ignorado sus términos. El desalojo desencadenó una revisión automática. Apreté la carta con más fuerza. Lo sabían, y aún así me echaron. Releí las palabras de Florence, su voz resonando en mi cabeza. Tú eres más fuerte que sus dudas. Escribió sobre mi infancia, como me sentaba en su regazo garabateando historias mientras ella sonreía. Tu madre quería que encajaras en su molde, escribió. Pero yo vi tu fuego. Este fideicomiso es tu libertad. Cada línea se sentía como un salvavidas, sacándome de la desesperación en la que me había estado ahogando. Pero también ardía, mamá,
Papá y Shaun me habían ocultado esto. Me habían dejado fuera de mi propia casa, me habían robado mis ahorros. ¿Cómo podían? Llamé a Robert de nuevo, mi voz más firme ahora. ¿Cuál es el siguiente paso? Me describió una reunión para hacer cumplir los términos del fideicomiso, advirtiéndome que podría ponerse feo. Tu familia podría luchar contra esto, dijo. Han estado gestionando el fideicomiso y hay discrepancias. ¿Discrepancias? Se me revolvió el estómago. ¿Lo habían manipulado? Pensé en el rostro engreído de Shaun, en los $1000 que faltaban en mi cuenta. Esto no era solo por la casa o el dinero. Era por el control. Pasé la noche revisando los documentos del fideicomiso, subrayando cláusulas, tomando notas. Florencia había pensado en todo. Protecciones legales, financiación, plazos, incluso una provisión para los honorarios legales si el fideicomiso era impugnado. Sentí su fuerza en cada palabra, su fe en mí. Pero la duda también se coló. Enfrentarme a mamá, papá y Shaun significaría abrir viejas heridas. ¿Podría hacerlo? La sala de reuniones parecía un campo de batalla. Me senté frente a mamá, papá y Shaun. Sus rostros eran una mezcla de desafío e inquietud. Robert Kahn, el abogado del fideicomiso, estaba a la cabeza de la mesa, con su maletín abierto y los papeles cuidadosamente apilados. Mis manos se aferraban a la carta de la abuela Florence, sus palabras alimentando mi resolución. Este era el momento de recuperar lo que era mío. Robert se aclaró la garganta, su voz firme. Estamos aquí para abordar el fideicomiso Florence Walsh y su mala gestión. Los ojos de mamá se entrecerraron. ¿Mala gestión? Eso es absurdo. Shaun se reclinó, con los brazos cruzados, su sonrisa de suficiencia apenas ocultando su nerviosismo. Papá miraba la mesa, silencioso como siempre. Robert no se inmutó. El fideicomiso fue establecido para asegurar el derecho de Claire a la casa familiar y fondos para su carrera de guionista, dijo, deslizando un documento hacia adelante. Sin embargo, $150.000 fueron retirados sin el consentimiento de Claire y utilizados para mejorar la Blair Events Company. Shaun se burló. Eso es mentira. Su voz, sin embargo, vaciló. La empresa necesitaba esos fondos. Lo miré a los ojos, mi ira encendiéndose. Tú también cogiste mis ahorros, Shaun. $1000 desaparecidos. ¿Y ahora esto? Se movió incómodo, sin decir nada. Robert continuó, presentando registros bancarios. Estas transacciones se remontan a Carol y Shaun Blair, aprobadas por Richard Blair. El fideicomiso prohíbe explícitamente el uso personal de sus fondos. El rostro de mamá enrojeció. Construimos esa empresa de la nada. Claire no se merece ni un céntimo si no está contribuyendo. Sus palabras dolieron, pero ya no iba a dejar que me hicieran daño. Contribuyendo, espeté. Me dejasteis fuera de mi propia casa, mamá. La abuela Florence quería que la tuviera. Papá finalmente habló, su voz baja. Pensamos que hacíamos lo mejor para la familia. Negué con la cabeza. No, papá. Hicisteis lo que era mejor para vosotros. Robert presentó más pruebas, correos electrónicos, estados financieros, pruebas de los gastos de la familia en nuevo equipo de oficina y marketing para la empresa. Cada página era una traición, una confirmación de que sabían sobre el fideicomiso y lo habían ignorado. Esto es una clara violación, dijo Robert. Claire tiene derecho a la casa y a los fondos restantes, más una indemnización por la cantidad malversada. Shaun golpeó la mesa con la mano. No te llevarás nada, Claire. Eres una fracasada que lo malgastará en tus estúpidos guiones. Su arrebato solo fortaleció mi resolución. Me puse de pie, mi voz firme. He terminado con esta familia. Quiero el apartamento en Missoule, como permite el fideicomiso. Cogeré los fondos que la abuela Florence dejó para mi escritura, y hemos terminado. Mamá jadeó. No puedes simplemente marcharte. Pero le sostuve la mirada. Tú te marchaste primero cuando cerraste esa puerta. Robert asintió, tomando notas. La propuesta de Claire se ajusta a los términos del fideicomiso.
La escritura del apartamento puede ser transferida y los fondos serán liberados en su cuenta. Se volvió hacia mamá, papá y Shaun. También os enfrentaréis a una auditoría por los $150.000. Es posible que se requiera el reembolso. La sonrisa de Shaun se desvaneció y el rostro de mamá palideció. Papá solo parecía derrotado, con las manos fuertemente entrelazadas. Sentí una mezcla de triunfo y dolor. El fideicomiso de la abuela Florence era mi salvavidas, pero enfrentarme a mi familia de esta manera dolió más de lo que esperaba. Podríais haberme apoyado, dije, mi voz quebrándose. En lugar de eso, me robasteis. Mamá intentó interrumpir, pero levanté la mano. No. He terminado de escuchar. Voy a coger lo que es mío y seguir adelante. Robert me entregó un bolígrafo para firmar el acuerdo preliminar, su expresión tranquila pero aprobadora. Mientras firmaba, pensé en las palabras de la abuela Florence. Tú eres más fuerte que sus dudas. Ella sabía que intentarían quebrarme, pero me había dado las herramientas para contraatacar. El apartamento sería mi nuevo comienzo, un lugar para escribir sin sus juicios. Los fondos me permitirían presentar mis guiones, quizás incluso producir un cortometraje. Miré a mamá, papá y Shaun por última vez. Su silencio lo decía todo. Habían perdido el control. Al salir de esa habitación, me sentí más ligera, pero el peso de perder a mi familia persistía. No quería sus disculpas ni sus excusas. Quería libertad. 2 semanas después, los papeles estaban firmados. Robert Kahn llamó para confirmar que el fideicomiso Florence Walsh había finalizado la transferencia de un apartamento en Missoula a mi nombre. Mamá, papá y Shaun no tuvieron más remedio que aceptar. Acorralados por el peso legal de los deseos de la abuela Florence, sus firmas en el acuerdo se sintieron como una rendición, pero sabía que habían luchado hasta el último momento. La voz de Robert era firme por teléfono. Los fondos del fideicomiso cubrieron la compra del apartamento, y el saldo restante es tuyo para tu escritura. El control de la familia sobre el fideicomiso ha terminado. Me quedé en el apartamento vacío, la luz del sol entrando por las ventanas, las llaves en mi mano. Era un pequeño apartamento de un dormitorio. Nada lujoso, pero era mío. No más habitaciones de hotel, no más puertas cerradas. Puse mi portátil en la encimera de la cocina, imaginando noches enteras escribiendo guiones sin los sermones de mamá ni las burlas de Shaun. Pero la victoria fue agridulce. Había ganado, pero a costa de mi familia. La Blair Events Company se desmoronaba bajo las consecuencias. Robert les había advertido sobre la auditoría por los $150.000 que habían desviado del fideicomiso. Las noticias se extendieron rápidamente en Missoula. Los clientes se retiraron, recelosos del escándalo. Un periódico local publicó un artículo sobre la demanda, insinuando mala conducta financiera. No leí más allá del titular. No lo necesitaba. La reputación de la empresa se hundía, y con ella, el orgullo de mamá y la arrogancia de Shaun. Papá, como siempre, se había mantenido al margen, probablemente enterrándose en papeleo para evitar el desastre. Bloqueé sus números esa misma semana. Mamá intentó enviar un mensaje de texto una vez, un mensaje seco sobre arreglar esto. Lo borré sin responder. Shaun dejó un mensaje de voz, su voz goteando resentimiento. ¿Crees que eres mejor que nosotros, Claire? Buena suerte por tu cuenta. Lo borré, mis manos firmes. Papá no se puso en contacto en absoluto. Eso fue lo que más dolió. Su silencio más elocuente que cualquier discusión. No quería sus disculpas ni su ira. La abuela Florence me había dado una salida, y la estaba tomando. Instalarme en el apartamento llevó tiempo. Compré un escritorio de segunda mano, una lámpara barata y algunas plantas para que el lugar se sintiera vivo. Cada mañana, me sentaba junto a la ventana, sorbiendo café, tecleando escenas para un nuevo guión. Trataba sobre una mujer que reconstruía su vida después de una traición, su fuerza creciendo con cada paso. Las palabras fluían más fácilmente ahora, liberadas del peso de las expectativas familiares. Envié propuestas a pequeños estudios, mi confianza regresando poco a poco. Un productor en Bozeman me escribió, interesado en un concepto de cortometraje. No era Hollywood, pero era un comienzo. A veces,
me encontraba mirando la carta de la abuela Florence, guardada en un cajón para su custodia. Sus palabras eran mi ancla. Tú eres más fuerte que sus dudas. Trazaba la tinta, recordando su cálida sonrisa, su fe en mí. Ella sabía que mamá intentaría moldearme, que Shaun me derribaría, que papá se quedaría al margen sin hacer nada. Había construido esta red de seguridad, y finalmente era libre para usarla. Pero la libertad venía con sombras. Tarde en la noche, cuando el apartamento estaba en silencio, sentía el dolor de lo que había perdido. No la familia en la que se habían convertido, sino la que había anhelado. Aquella en la que mamá podría haber aplaudido mis guiones. Donde papá podría haber hablado. Donde Shaun podría haber sido un hermano en lugar de un rival. Apartaba esos pensamientos, centrándome en el futuro. Los fondos del fideicomiso me dieron un respiro para escribir, para perseguir mis sueños sin tener que luchar para sobrevivir. No era rica, pero tenía suficiente. Un mes después, recibí una llamada de Robert. La auditoría avanzaba y la familia se enfrentaba a fuertes multas. Blair Evans podría no sobrevivir. Le di las gracias, mi voz tranquila. Su caída no era mi objetivo, pero era su consecuencia. Colgué, abrí mi portátil y empecé a teclear. La historia no había terminado, ni la mía, ni la de mi pantalla. Pero por primera vez, sabía que escribiría mi propio final. Pasaron los meses y mi mundo se volvió más brillante. El apartamento de Missoule se había convertido en mi santuario, sus paredes forradas de notas para mi último guión. Había estado volcando todo en mi escritura, y valió la pena cuando recibí un correo electrónico del colectivo de cine de Missoule. Mi guión, un drama sobre una mujer que se liberaba de su pasado, había sido seleccionado para su programa de desarrollo de talento. Miré la pantalla, mi corazón acelerado. Esto era real, una oportunidad de trabajar con profesionales, refinar mi arte y quizás ver mi historia en la pantalla. El programa comenzó en un teatro local donde conocí a Levi Carter, un joven director con un ojo agudo para los personajes, y a Tara Nuyen, una productora con un don para detectar el potencial. Tu guión tiene corazón, me dijo Levi tomando un café después de nuestro primer taller. Es crudo, pero es honesto. Tara asintió, sus ojos brillantes. Necesitamos más voces como la tuya, Claire. Sigue adelante. Sus palabras se sintieron como un salvavidas, atrayéndome a una comunidad que valoraba mi trabajo. Empezamos a reunirnos regularmente, intercambiando ideas, criticando borradores y planeando proyectos. Unas semanas más tarde, la directora del programa me llamó. Claire, te invitamos a presentar tu guión a un panel de productores en el Northwest Film Forum, dijo. Se me revolvió el estómago. Una presentación a productores de verdad. Pasé días preparándome, ensayando frente al espejo del baño, canalizando la fe de la abuela Florence en mí. Tú eres suficiente, me recordaba su carta, todavía enmarcada en mi escritorio. El día de la presentación, me paré en una pequeña sala de conferencias en Seattle, mi voz firme mientras compartía mi historia. Los productores se inclinaron hacia adelante, haciendo preguntas, tomando notas. Una de ellas, una mujer con gafas afiladas, sonrió. Esto podría ser algo especial, dijo. Hablemos de los próximos pasos. Salí sintiendo que podía volar. De vuelta en Missoule, Levi y Tara se convirtieron en mis anclas. Levi me arrastraba a restaurantes nocturnos, dibujando listas de tomas en servilletas y debatiendo arcos de personajes. Tara me ayudó a navegar el lado comercial, conectándome con cineastas locales y enseñándome a presupuestar un cortometraje. Pasábamos los fines de semana en mi apartamento, intercambiando ideas mientras comíamos comida para llevar, riendo hasta que nos dolían los costados. No eran solo colegas. Eran mi familia elegida. El tipo que nunca había tenido con mamá, papá o Shaun. Con ellos, no tenía que demostrar mi valía. Me veían a mí, no a mis fracasos. A veces, me sorprendía pensando en mi antigua familia. Un artículo de noticias mencionó que Blair Evans Company había perdido otro cliente importante. Su reputación aún se tambaleaba por la demanda. Sentí una punzada, preguntándome si mamá alguna vez se arrepintió de sus palabras o si papá deseaba haber hablado. Las redes sociales de Shaun se habían silenciado, su bravuconería habitual reemplazada por el silencio. Pero no me puse en contacto.
Yo había tomado mi decisión, y ellos la suya. La libertad significaba dejar ir, y estaba aprendiendo a abrazarla. El programa de desarrollo de talento me impulsó a crecer. Reescribí mi guión, ajustando los diálogos, profundizando en los personajes. Levi se ofreció a dirigir una versión corta, y Tara consiguió una pequeña subvención para financiarla. Rodamos en Missoule, utilizando actores y localizaciones locales junto al río. Al ver mis palabras cobrar vida en el set, sentí una oleada de orgullo. Esto era por lo que había luchado, una oportunidad de contar historias que importaran. El cortometraje fue aceptado en un festival regional, y los tres lo celebramos con vino barato en mi apartamento, brindando por los nuevos comienzos. A través de todo, seguí volviendo a la lección de la abuela Florence. Mi valor no provenía de la aprobación de los demás. Provenía de mi interior, de las historias que contaba, del trabajo que hacía, de las personas que elegía mantener cerca. Levi y Tara me lo recordaban todos los días, su apoyo una base sólida. Ya no huía de mi pasado. Estaba construyendo algo nuevo. De pie en el balcón de mi apartamento, viendo la puesta de sol sobre el río Clark Fork, me sentí completa. Mi historia no había terminado, pero por primera vez, sabía que la estaba escribiendo en mis propios términos.